Saludos, soy el padre Manuel Enrique Chavarría Estrada. Tengo 56 años, soy sacerdote de la Arquidiócesis de San José de Costa Rica. Actualmente, en este año, en el 2024, sirvo como formador en el Seminario Nacional de nuestro país. Además, sirvo en el Discipulado Misionero de la Arquidiócesis y acompaño también el diaconado permanente de esta misma comunidad diocesana. Con mucho gusto atiendo una petición de expresar y de compartir con ustedes algo de mi vida visto a la luz de la fe. Yo no siempre creí haber tenido la inquietud vocacional, digamos, para ser sacerdote. Tenía pues siempre reservas en cuanto a eso. Y además estaba desarrollándome en la adolescencia, en los primeros años de juventud, con otro proyecto, digamos, proyecto profesional, y pensar en familia, y etcétera. Cuando uno tiene que dirigirse a quienes lo están escuchando para compartir el anuncio de la Pascua, de la muerte y resurrección de Jesucristo, siempre piensa en hechos puntuales que eh, le hayan permitido a uno después profesar y decir, es verdad, el Señor ha resucitado. Y esto yo lo quiero compartir con dos eh, hechos concretos. El primero, el llamado vocacional. Y el segundo, la relación con mi mamá ya en su ancianidad. ¿Por qué digo que he visto que el Señor ha resucitado? Y no como una teoría, sino como una experiencia. Porque siendo que yo tenía una cierta resistencia a la posibilidad de ser sacerdote, puedo ahora decir que le agradezco a Dios que me haya tomado en cuenta, porque he podido realizarme como hombre, como cristiano, como sacerdote, como persona. Sobre todo recuerdo cuando fui párroco en el distrito León 13 del cantón de Tibás, en la parroquia San Pedro Claver. Ahí llegué en el año 2006 y salí 6 años después, en el 2012. Cuando a mí me hablaron el señor arzobispo entonces, Monseñor Hugo Arrantes, de ser el párroco, él iba a ser mi primera parroquia, tendría unos 4 años de ordenado. Al principio me preocupé, pensé cómo voy a poder ahí, eh, tiene el mote peligroso. El asunto es que el Señor me permitió ir descubriendo que lo contrario a la fe es el miedo y que la fe se expresa con libertad, que lo contrario al miedo es la libertad. Siempre tuve muy presente algo que en mi casa se nos había enseñado, no tenerle miedo a las demás personas, mirarlas a los ojos. Pero ya cuando se tiene la condición de ministro ordenado y vas a estar solo al frente de una comunidad, logras ver que Dios te ayuda, que Dios te ampara, que Dios te asiste. Lo que yo no hubiera imaginado 10 años antes, 15 años antes, cuando tenía mis proyectos personales, con todo ese orgullo que de la inteligencia, ese orgullo de alcanzar la profesión de abogado en la UCR, con todo ese orgullo de no ser contado como entre los malos, sino entre los buenos hombres y los buenos ciudadanos y qué sé yo, poder sentirme igual entre estas personas, que no todas, por cierto, se dedican a actividades de cuestionadas, sino que uno sí ve en el rostro de las personas, sí logré llegar a ver en el rostro de las personas la sed de Dios y la gratitud profunda, todo el potencial de hacer el bien, todo el potencial de amar, de entregarse, de tener personas que son significativas, son valiosas. Por eso es que al irles anunciando a Jesucristo muerto y resucitado, al pastorearlos, al compartir con ellos y presidirlos en los sacramentos, pude ver la obra del Señor. Y me fue sensibilizando mucho y me fue alegrando mucho, en medio a veces de las carreras y de toda la donación de la vida de uno, la satisfacción de haber sido llamado. Por supuesto que hubo momentos en los que yo me preguntaba, ¿esto lo haces por amor? ¿Estás sirviendo por amor?
¿O lo estás haciendo por alguna conveniencia? ¿Para que se hable bien? ¿Para hacer un buen nombre dentro de el clero? Bueno, participaba también al mismo tiempo y todavía en una pequeña comunidad cristiana en donde podía tener el aprecio, el apego, el apoyo de mis hermanos de comunidad, poder expresarme, poder compartir con ellos lo que yo interiormente vivía, las alegrías, el apoyo humano también y hasta material en algunos momentos. Lo que me permitía tener un espacio donde yo, como hermano, podía hablar con otros como hermanos y luego trasladar eso. No solo ser párroco, sino ser hermano. Y sentir las vidas de ellos como mi propia vida. Lo que yo me lamento es que lástima que uno no tiene más horas en el día y no tiene más vidas para seguir en esa lógica de donarse, de pedir perdón cuando uno hace algo equivocado, de estar atento a no desaprovechar la ocasión para que una persona conozca a Cristo. Ahí yo lo veo a él resucitado. Yo he descubierto que Cristo ha resucitado no porque me hayan mostrado que hay un cielo y una vida eterna, sino porque a mí me ha amado, a mí me ha perdonado, a mí me ha dado la oportunidad de una vida que no merezco, que no me la podía dar a mí mismo. Esta vida, digamos, de ministro ordenado y de sacerdote. Y esto, si lo voy sumando, lo que pasó, lo que he visto, cómo me fue ayudando a superar muchas cosas, el carácter, el miedo, las exigencias, escuchar, ser comprensivo, gastar la vida en todo este pastoreo, sobre todo en esa comunidad, se va convirtiendo en una garantía de que en el momento siguiente que aparezca una dificultad o que aparezca un problema, Dios no me va a dejar. Y así lo he visto. No porque va a ser mi voluntad, sino porque me va a quitar, me va a ayudar a no tener el miedo de entregarme y de aceptar las cosas como se vayan dando y de tener que anunciarlo y dar la cara en el nombre de Él. El segundo gran hecho importante de mi vida en que he visto presente al Señor fue cuando mi mamá, ya a los 72 años, después murió a los 87, le empezamos a notar en la familia como ciertas lagunas mentales y ciertos relatos un poco desconcertantes. En efecto, varios años después confirmaríamos que tenía Alzheimer, lo cual significaba un reto muy grande porque la persona, la mamá, doctora Estrada, que conocíamos y que teníamos, se iba a ir deteriorando con el tiempo. Hasta el punto, nos explicaba mi hermano médico, que no iba a reconocernos o que iba a tener actitudes que no eran propias de una persona en su sano juicio. Esto me hizo pensar a mí mucho en el sentido de la vida y en la muerte y en el valor que puede tener la vida de una persona cuando ya socialmente o funcionalmente cambia, no es la misma. Sin embargo, yo quiero agradecerle al Señor algo. Primero, que me ayudó a romper y ver el triunfo de la resurrección de Cristo, el miedo que tenía yo de ayudar a bañarla, de que se bañara, acompañarla, porque los hijos nos turnábamos en determinado momento de esta situación. Y logramos que ella aceptara. Pero uno de los momentos más gratos que yo tenía en mi vida es cuando después de bañarla, asearla bien, y ella decía ya, como para salir del baño, ya. No, todavía no. El poder abrazarla, ya cuando la perfumaba, y uno le decía, ya, ahora sí está lista, y ya ella se iba apurada a sentar en el sillón de la sala. Y decía, gracias. Y poder que ella experimentara, aunque no se recordara del nombre, experimentara que era amada. Amar al otro en la vulnerabilidad. Y eso me hizo pensar en algo muy fuerte. El Señor dice, no llames a nadie padre en la tierra, sino solo uno en el cielo. Y una vez bañándola se me vino a mi mente eso. Se me vino a mi mente, ¿yo esto por qué lo hago? Porque soy sacerdote y por obligación tengo que hacerlo. ¿Para no quedarle mal a mis hermanos? ¿O para tener algo que contar? Después en un video muchos años después. Y entonces me entró un consuelo muy grande. Lo hacía porque era hermana en Cristo. Era en virtud de Cristo que lo hacía. Nunca, gracias a Dios, aunque soy capaz de eso y peor, nunca, nunca me quejé ante Dios de por qué ella, que hasta le había enseñado a leer a muchos niños porque era educadora, a leer y a escribir,
llegó un momento en que ya ni podía trazar palabras, pero veía el misterio del valor de cada persona y de qué será el modo en que estaba siendo mi madre ella. A mí me impresionó mucho esto, porque en otro tiempo, con los ímpetus de juventud, con la arrogancia, con ese oculto y secreto amor o ídolo del dinero, hubiese dicho, mejor internamos, como para lavarme las manos, aunque haya que pagar. Y sin embargo, me tocó a mí con mis hermanos acompañarlos y eso nos dio una gran satisfacción. Hubo un hecho muy grande que mi papá, para mí fue un testigo de eso, ahora es un anciano de 96 años. Ellos llegaron a cumplir 65 años de casados. Un domingo que me tocaba llegar a mí, yo entré a la casa temprano y sentí el olor. Ya me pueden entender a desecho humano. En ese tiempo no le acostumbrábamos a mamá las pijamitas, que después le hicimos como la de los bebés, que tienen un zipper en el centro y entonces ya no pueden meter las manos. Pues esa vez había su pañalito, lo había abierto y había hecho un festín. Hasta papá había salido y no se quejó, no se quejó, ellos nunca durmieron separados. Yo limpié el cuarto, la hacía ella y todo, y papá nunca se quejó. Yo veo ahí también el paso de Dios. Yo quiero por eso anunciarles que Cristo ha muerto y ha resucitado. Ese Cristo que está tocando a la puerta y que es tan, ama tanto. Bueno, nuestro Padre Dios ama tanto, que toca la puerta para pedirte permiso para amar. O se vive en la luz de creer que es una amistad permanente con el Señor, o se vive de los propios criterios, del propio orgullo, hasta de la propia autosuficiencia. Rembrandt pintó dos cuadros. Uno joven en un burdel, él era un autorretrato con colochos y toda aquella arrogancia. Como 40 años después pintó otro, el del hijo pródigo, en que él se representa prácticamente calvo, humillado, de espaldas, tratando de abrazarse al padre. Era la parábola del hijo. Pues ánimo, ánimo. Solo hay dos caminos que no solo la inteligencia resuelve. El de vivir la vida bien como persona, como hijo de Dios, o el de vivir la vida en la muerte, en la arrogancia de que solo uno sabe las cosas, en la arrogancia de no perdonar, de no amar y servir. Yo sigo en la lucha y agradezco a Dios que tenga tanta misericordia. Bendiciones a ustedes.